Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y virtual en esta puesta en circulación del estudio descriptivo exploratorio sobre el mercado laboral en el sector agrícola y su necesidad de mano de obra. Pues esta tarde vamos a estar desarrollando un programa enfocado en discutir, divulgar los resultados de este estudio que ha sido posible gracias a la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, así como gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura. En nuestra mesa principal esta tarde contamos con la presencia del excelentísimo señor ministro Luis Miguel de Camps García, representante del Ministerio del Trabajo. Igualmente contamos con la presencia del doctor Wilfredo Lozano, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, la cual es la institución que ha llevado a cabo pues, este estudio en su aspecto técnico. Igualmente contamos con la presencia del autor del estudio, el señor José Miguel Macías Hernández, el representante de la Junta Agroempresarial Dominicana, quien en calidad de presidente ejecutivo nos acompaña, el señor Osmar Benítez. Igualmente, el señor Josué Gastelbondo, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, y María Rey de Arce, quien está en representación de Rodrigo Castañeda, el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Pues queremos agradecer a todos y a todas los que están aquí, esperando que podamos a través de este intercambio pues conocer la realidad de las necesidades de mano de obra extranjera en el sector agrícola, con énfasis en 3 rubros centrados en el consumo interno, que son las habichuelas, plátanos y arroz. Sin más detalles y preámbulos, vamos a pasar la palabra al doctor Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, que tendrá las palabras de inicio. Yo sí me voy a quitar. Muy buenas tardes, querido señor ministro y amigo, integrante de la mesa presidencial, amigas y amigos todos. Yo me siento muy contento este día, no simple y únicamente por el hecho de que ponemos en circulación un libro importante, y ustedes ya lo verán, sino sobre todo porque ese libro está indicando que el camino del programa al que aspiramos sea permanente, de medición continua de la oferta y demanda de mano de obra, ha comenzado con buen pie. Eso es muy importante para este país, porque no sé si Rubén, que está aquí presente, recuerda que hace, y no se asuste por lo que voy a decir, hace unos 20 o 25 años, los que bregamos con estas cosas, uno de los temas recurrentes era el de la falta de documentación, la falta de datos que permitiera aproximarse de manera razonable al conocimiento de la realidad concreta de la inmigración en términos laborales. Si uno repasa, el país ha venido avanzando en ese sentido. La institución pionera que comenzó a producir información dura fue Flaxo, precisamente, que bajo la dirección de Rubén, que hizo la primera encuesta nacional de inmigración, con el apoyo precisamente de la OIM. No estaba Josué, estaba Alicia, es un receptáculo de todas las informaciones del mundo en esta materia,
y ¿cómo se llamaba? Artola, que hizo mucho por este país en materia migratoria. A partir de allí se trabajó mucho en la idea de que era necesario generar un instrumento de medición que tuviera cierta continuidad en el tiempo. Y por fin, una persona que no está aquí presente, pero que debiera estarlo, Sonia, directora o representante de Naciones Unidas en asuntos poblacionales, logró por fin que la Unión Europea se sensibilizara y aportó el dinero que permitió hacer la primera encuesta nacional de inmigración en el año 12, el 2012, con la aspiración a que se diera continuidad en el tiempo cada 5 años, y entonces tener un instrumento que quinquenalmente nos permitiera apreciar el movimiento secular de la inmigración, por lo menos en términos de sus variables más macro, más generales. Y ahí se ha avanzado, y lo poco que se sabe sobre la naturaleza del fenómeno inmigratorio en el país se lo debemos en gran medida a esa encuesta. La segunda encuesta también fue apoyada por la Unión Europea y estamos en el camino de una tercera que por razones diversas que no hay que discutir ahora, no se va a poder hacer este año y creo que el año próximo aspiro a que eso esté listo. Sin embargo, en el proceso surgió una nueva agenda migratoria que ya no simplemente estaba interesada en medir el fenómeno, ya no simplemente se preocupaba por cuantificar la dimensión de la inmigración, sino que a partir precisamente de ese cúmulo de informaciones que se fue sumando, poco a poco la preocupación por las políticas migratorias comenzó a ocupar un espacio propio, al punto de que de una u otra manera se implementó un plan de inmigración previsto en la ley que duró 10 años para poderse iniciar su aplicación por razones diversas, entre ellas la modorra política típica de nuestra clase política, pero al fin se aplicó. En una palabra, comenzamos ya no solo a preocuparnos por conocer la dimensión de la inmigración, sino también a modularla, a ordenarla, a gobernar la migración en términos de las acciones estatales. Y es en ese marco que ha surgido bajo esta administración una preocupación genuina e inteligente por avanzar un paso más, de forma tal de construir una política migratoria coherente e incluyente, para lo cual se necesitan informaciones que ya no las resuelven ni la encuesta inicial de Flaxo ni las encuestas periódicas de ENI, porque en ambos casos estamos hablando de informaciones muy generales, informaciones que nos dan las tendencias, pero no nos permiten reconocer aspectos específicos que son imprescindibles para poder implementar buenas políticas. Es en ese marco que en el Instituto de Migración, que tengo el honor de dirigirlo, desde nuestra llegada comenzamos a preocuparnos precisamente por ese punto, en el sentido siguiente. Hoy día el Consejo Nacional de Migración es un espacio de gestión, de producción de políticas activo. El Consejo se reúne prácticamente mensual y eso es un gran logro para este país. Pero en este momento, para producir respuestas más funcionales y eficaces, necesitamos ir más allá de lo que los datos que poseemos nos dicen. Y esto así porque no puedo producir políticas eficientes para gobernar fenómenos tan puntuales como es la realidad de la mano de obra que va al plátano, la mano de obra que está en la construcción, la mano de obra que está en el banano o la que trabaja en arroz,
y sobre todo la complejidad de ese fenómeno que interconecta todos esos circuitos. Y es en ese marco que en el instituto hemos trabajado en los últimos 2 años para armar un programa permanente de medición continua de la dinámica de la oferta y la demanda de inmigración. Eso supone un programa sumamente novedoso, y no lo digo por mí, lo digo por el equipo de jóvenes que han articulado este programa, a quienes felicito. Yo simplemente estimulé, como el más viejo que soy de ese grupo, que se armara la iniciativa. Entonces, se necesitan informaciones más específicas y de ahí la necesidad de avanzar con encuestas más puntuales. En este momento, el instituto está trabajando en una fase inicial del programa de medición continua y nos hemos concentrado en la agropecuaria orientada al mercado interno, sobre todo a los cultivos que son estratégicos de la seguridad alimentaria, que son habichuelas. Yo como buen hijo de mexicano, no soy hijo de mexicano, soy hijo de dos santiagueros, pero como quiero tanto a México, diría frijoles, arroz y son frijoles, arroz y plátano. Ese estudio inicial lo hemos organizado en 2 fases, una fase cualitativa, del cual ese libro que ustedes tienen en sus manos da los resultados y que Miguel se va a encargar de explicárselo. Estamos impulsando una segunda, la fase cuantitativa sobre los mismos cultivos, pero esta vez no trabajando con productores ni capataces, ni con obreros agrícolas de larga data, que son informantes estratégicos, sino con el trabajador habitual, tanto dominicano como de origen extranjero. Esa segunda fase, presumo que en 1 mes y tanto estaremos quizás 1 o 2 meses yendo al campo y aplicando esto. Terminado esto, saldrán un libro, posiblemente mucho más voluminoso que este, con esos resultados. Aspiramos a que de allí puedan derivarse informaciones y conocimientos que ayuden al Consejo a fortalecer decisiones, a orientarse en el establecimiento de buenas preguntas para fortalecer la gobernanza y en ese sentido ir generando cada vez mejores políticas. En un segundo momento, este programa, por lo menos este año, aspira a comenzar el mismo ejercicio, pero en este caso orientado al turismo y orientado turismo, Pedro, turismo y qué más. ¿Cómo? Construcciones. Construcciones ya tenemos información que el Ministerio de Trabajo trabajó en ello hace unos años, en un estudio muy importante y es de las pocas cosas de alta calidad que se tienen en este campo. Pero bueno, hace mucho tiempo que esto ocurrió y hay que renovar la data. Se supone que el programa es continuo. Aspiramos a que el próximo año podamos trabajar banano, podamos trabajar café y así sucesivamente hasta cubrir en el tiempo y siempre de manera continua lo que podríamos llamar el espectro de situaciones en el que se ubica la inmigración. Ese es el propósito del proyecto del cual este estudio deriva. Es un primer resultado. Yo escribí unos papelitos aquí que no los usé. Son esas cosas que vencen la preocupación ante el público y uno nunca lo usa. Pero yo creo que es más útil y más pedagógico lo que les acabo de explicar, que le permite a ustedes tener una justa visión del alcance e importancia de este esfuerzo que hoy da sus primeros resultados a través del estudio que dirigió Miguel Macías.
no puedo terminar estas palabras sin, en primer lugar, agradecer al equipo, un equipo de gente joven, gente muy valiosa, que está en formación, pero que tiene ya una gran madurez. Y sobre todo, debo de agradecer de manera muy enfática, franca y solidaria el apoyo que OIN nos dio, y en particular a Josué le agradezco su cerrado y permanente apoyo, en el que nunca, cosa que le pidiéramos a Josué en este campo, Josué nos puso truño ni cara de duda. Fue muy solidario y gracias a él le debemos este estudio en cierto modo. También la FAO ayudó mucho, sobre todo dando asistencia técnica en diversos momentos, asistencia que ayudó mucho al diseño metodológico del estudio. También, de alguna manera, el propio Ministerio de Economía, aun cuando no estuvo involucrado, mostró siempre gran solidaridad y apoyo. No voy a continuar más dando detalles, porque me puedo pasar toda la tarde explicando las complejidades de este proyecto muy, muy interesante e importante. Dejo en manos de Adria la conducción del evento, y les exhorto a que lean ese trabajo, porque es un trabajo novedoso, es un trabajo con hallazgos muy interesantes, que replantea muchas cosas, muchos puntos de vista, muchas visiones tradicionales sobre la cuestión del desarrollo agrícola, de los mercados laborales y de la inmigración haitiana se tienen en este país. Gracias. Las palabras del doctor Lozano nos permiten conocer cómo ha estado estructurado este proyecto, del cual vemos el primer fruto esta tarde materializado en el estudio, que en pocos minutos el señor José Miguel Macías Hernández va a estar presentando a ustedes. Entonces, esta etapa va a estar dedicada a presentar los resultados de este estudio, que es el resultado de una estrategia metodológica de enfoque cualitativo, donde se realizaron diferentes técnicas de investigación enfocadas en captar información, valga la redundancia, sobre o desde la perspectiva de productores y técnicos que están en el campo día con día, pues afrontando esta realidad, la realidad del campo dominicano, la realidad de la demanda de mano de obra extranjera que tenemos. Y vamos a dar paso al señor Miguel Macías para que nos detalle en nivel de especificidad más profundo, pues el estudio que acabamos de esta tarde de publicar. Buenas tardes. Saludo al doctor Lozano, director del Instituto Nacional de Migración, quien preside la mesa, y con él a los otros distinguidos integrantes de la misma. Saludo a los representantes de otras dependencias gubernamentales, organismos internacionales y académicos presentes, así como también al público en general que nos acompaña tanto de manera virtual como en la sala. A todos, buenas tardes. Quisiera comenzar esta presentación con una breve reflexión. La migración es un fenómeno social, sí, y es un fenómeno económico. Por tanto, al hablar de migración, estamos intrínsecamente discutiendo mercados, empleo, remesas, desarrollo. Esto lo digo en mi carácter de investigador en ciencias sociales. Pero también, además de ser un fenómeno socioeconómico, la migración es un derecho humano. Por tanto, hablar de migración es también hablar de personas, es hablar de familias, es hablar de sueños. Y esto lo digo en mi carácter de migrante.
Nadie puede negar que son muy notorios los beneficios de una migración laboral planificada y respetuosa con la ley. El desarrollo de países como los Emiratos Árabes o Canadá no podría explicarse sin una migración laboral bien planificada. Sin embargo, tampoco podemos negar que existen y seguirán existiendo flujos migratorios irregulares que generan distorsiones en los mercados, las comunidades y, por supuesto, la calidad de vida de los migrantes. El camino progresivo hacia una migración laboral ordenada parte por entender las necesidades reales de los empleadores, por identificar las motivaciones y las características de los migrantes y por reconocer las dinámicas laborales del mercado. En este sentido, la República Dominicana, a través del Instituto Nacional de Migración y el Programa Permanente de Medición Periódica de la Oferta y Demanda Laboral de Mano de Obra Extranjera, marca los cimientos para el desarrollo de un proceso de generación de conocimiento en materia migratoria que deberá, y estoy seguro será, usado como base para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas en beneficio del desarrollo económico del país, de la eficiencia de los agricultores y de la calidad de vida de los migrantes. Personalmente me siento muy orgulloso de ser partícipe de este proyecto y agradezco al Instituto Nacional de Migración, a la FAO, a la OIM, por la oportunidad de colaborar en tan necesaria y complicada empresa. Iniciando con el análisis del estudio, queremos comentarles, este es un estudio de carácter cualitativo y fue desarrollado a través de entrevistas y grupos focales donde participaron en conjunto más de 200 productores, capataces agrícolas y también trabajadores migrantes en todo el país. Y si bien durante esta presentación intentaremos explicar algunos de los hallazgos más relevantes resultado de esta investigación, sí quisiera invitarles a leer el informe completo, ya que el libro incluye algunas copias textuales de comentarios recogidos durante el proceso de la investigación y eso permite dar un poco, mejorar la comprensión y dar un poco de contexto que nos va a ayudar a entender estos fenómenos. Inicialmente, quisiera destacar que la migración laboral entre Haití y República Dominicana no es un fenómeno reciente. Desde principios del siglo pasado existían ya flujos que han venido creciendo desde ese entonces. Y por otro lado, la República Dominicana ha experimentado un crecimiento económico destacable en la región, contrastando con profundas crisis económicas y sociales en el país vecino. Ese crecimiento ha desencadenado un mayor desarrollo urbano, incluso cerca de los polos de producción agrícolas, la consolidación de algunos sectores económicos como el comercio y ha facilitado la bancarización en el país. Todo esto ha generado creación de empleos, creación de empresas, y estos empleos más urbanos tienden a darse con mejores condiciones de trabajo, algunos con mejores remuneraciones. Y esto hace que los jóvenes dominicanos se sientan cada vez menos atraídos por trabajar en el sector agrícola, cuyo empleo es por lo general informal, poco remunerado y físicamente intensivo. Esto ha generado una escasez de mano de obra agrícola local, creando un ambiente propicio para la migración laboral, ya que en el contexto actual queda invalidado este argumento muy común en contra de la migración laboral, que es la afectación del mercado de trabajo, resultado de la competencia injusta por el empleo entre los trabajadores extranjeros y la comunidad de acogida. En este caso, dada la escasez de mano de obra para el trabajo agrícola, eso no es tan descriptivo de la situación dominicana. Sin embargo, sí existe una dependencia que no es deseable del sector en los flujos migratorios, sin los cuales la producción agrícola pudiera estar en riesgo. Esto es muy serio. En la actualidad, la actividad agrícola dominicana está estrechamente relacionada con la mano de obra extranjera. Para algunos cultivos, esto incluso puede representar más del 90% de la fuerza de trabajo. Particularmente en los cultivos que nos competen ahora, el plátano, la habichuela y el arroz, esto es crítico. No solo porque estos cultivos están estrechamente relacionados con la tradición gastronómica dominicana y con la economía nacional, sino por el impacto que esto tendría o que esto tiene en la seguridad alimentaria. La compra del arroz, la habichuela y el plátano representa aproximadamente el 8.4% del gasto familiar. Y en conjunto estos cultivos constituyen un mercado de cerca de 46,000 millones de pesos. Esta dependencia pone de manifiesto el riesgo de que en un escenario hipotético, donde el mercado tuviera alteraciones que no permitieran el flujo
de mano de obra migrante para trabajar en estos cultivos, pudiera derivar en una baja de la producción, afectando así los precios y por consecuencia la seguridad alimentaria y la economía de las familias dominicanas. He ahí la importancia coyuntural de la migración laboral agrícola en el país. Si bien este riesgo está presente en el sector, el asignar un valor al mismo, el decir que es un riesgo alto, medio, bajo, sería una sobregeneralización. Cada cultivo, cada región e incluso cada productor puede vivir una situación distinta en función de su tamaño, de su proceso productivo o incluso de su nivel de su ubicación dentro de la geografía nacional. El libro brinda información más específica sobre estos retos y estos riesgos en los distintos polos de producción. Sin embargo, podemos mencionar que esta hipotética escasez de mano de obra es muy real en algunos cultivos, es muy real en algunas regiones y está en estos momentos generando complicaciones para muchos productores agrícolas dominicanos. Algunos incluso están adoptando como medida de contención la tecnificación de sus procesos, lo que limita su necesidad de mano de obra, pero tiene un costo muy alto y por ende la adopción es aún muy incipiente de manera masiva. Ahora bien, la escasez no es el único elemento que influye en el mercado laboral. Dado su carácter informal, los distintos actores del mercado de trabajo han desarrollado dinámicas de manera orgánica que se han convertido en estándar del sector y que garantizan cierta eficiencia del mercado. Estas dinámicas también se describen en el libro y las vamos a enunciar brevemente. Y esta para mí es una de las digamos, hallazgos más interesantes porque son características y son dinámicas que con las que el mercado opera y que probablemente se conocen, pero que no había habido un esfuerzo de documentarlas. Inicio. Se han desarrollado fuentes de reclutamiento y vinculación entre los productores y trabajadores, incluso los recién llegados. Existe todo un entramaje que permite a los productores, sean pequeños, medianos o grandes, acceder a trabajadores migrantes. Otro tema muy interesante es el desarrollo de un comportamiento asociativo entre trabajadores, una suerte de sindicalismo tácito que ha permitido poder tener un mayor poder de negociación sobre las condiciones laborales y los salarios. De hecho, si bien no hay ningún documento escrito, sí existe, digamos, un tabulador salarial que en el colectivo, en el inconsciente colectivo de los trabajadores, sobre cuánto se valora cada una de las actividades. Y esta brecha que existía salarial entre los trabajadores migrantes y los trabajadores locales prácticamente se ha eliminado. Ahora bien, sí existe una división entre trabajadores locales y extranjeros, que impacta también en una brecha laboral, pero esto es por la división de funciones. Hay funciones, sobre todo aquellas asociadas con la tecnología, como la operación de tractocamiones o la fertilización, que tienden a darse de manera exclusiva a los trabajadores locales. También se identificó un sistema de contratación colectivo, donde el productor tiende a contratar a un líder de cuadrilla y este a su vez integra un grupo de trabajadores migrantes acorde a la tarea necesaria y funge como un contratista, acordando el precio con el productor, es el responsable de pagar a los empleados, es el responsable de dar las instrucciones. Esto es particularmente interesante porque también genera algunas complicaciones para el entendimiento del mercado. Tuvimos oportunidad de hablar con varios productores grandes, que probablemente estamos hablando que en un año tuvieron más de 100 trabajadores trabajando en su finca, que no tenían conocimiento de a ciencia cierta cuántos trabajadores fueron, porque las tareas son dadas a través de estos suerte de contratistas. Y finalmente, el libro recoge algunos de los principales desafíos identificados por los productores que entrevistamos. Es una serie de varios, voy a mencionar los 4 principales. El primero es la supervisión y la calidad en el trabajo. Buena parte de los migrantes laborales no cuentan con experiencia en el campo cuando llegan al país. Es la primera vez que tocan una pala, es la primera vez que tocan un pico, es la primera vez que están en una finca cuando llegan al país. Por lo que no existe conocimiento incluso de cómo hacer las actividades culturales más básicas. Esto hace que la supervisión deba de ser más intensiva para garantizar altos estándares de calidad. Esto no es posible en fincas grandes. En segundo lugar, las repatriaciones. Las detenciones derivadas, las detenciones y repatriaciones derivadas del estatus migratorio irregular impacta no solamente en la disponibilidad de mano de obra,
sino en la operatividad de la finca. Dados los ciclos productivos, algunas labores culturales como la fertilización, el riego, la cosecha, están asociados con condiciones climáticas o factores ambientales, por lo que una repentina salida o falta masiva de personal puede traer consecuencias financieras graves para el productor. Puede llegar a afectar todo un proceso de cosecha, puede llegar a afectar todo un ciclo productivo de manera muy grave. La comunicación es otro. El idioma es una de las principales barreras que existe, sobre todo para los recién llegados. La falta de un idioma común afecta la productividad, consecuencia de la imposibilidad que tienen los trabajadores de entender instrucciones. Y finalmente, la inestabilidad y movilidad interna. Los trabajadores migrantes por lo general no tienen un vínculo específico al sector agrícola o a ningún otro. Y no hay tampoco un vínculo o motivación específica para residir en alguna región, salvo algunos casos donde hay una estructura familiar en la comunidad, pero no son muchos. En términos generales, esto hace que los trabajadores busquen cubrir sus necesidades básicas en cualquier lugar del país, en cualquier trabajo y en cualquier actividad productiva. Esto puede llevar a que incluso cambios muy bajos de salario puedan motivar una mudanza a otro lugar del país o puedan generar un cambio de cultivo. Y también genera unos procesos interesantes de competencia con los pequeños productores y los grandes productores en regiones donde hay escasez de mano de obra. Esto puede hacer que los grandes productores que tienen posibilidad de pagar un poco más por la mano de obra, la paguen y con eso que dejen a pequeños productores sin mano de obra para trabajar. A manera de conclusión, el libro ofrece un vistazo general del mercado laboral agrícola y describe detalladamente la necesidad de mano de obra en los cultivos seleccionados. Deja ver una clara necesidad de crear mecanismos para una migración laboral más ordenada, que permita una operación eficiente de las unidades productivas, garantizando en consecuencia la seguridad alimentaria y la estabilidad económica del país. Estoy convencido que la información documentada en este libro brindará elementos valiosos al debate público en materia de migración laboral y confío que el Estado dominicano hará y usará los hallazgos de este libro y de todos los otros productos que le sucedan como insumos para la toma de decisiones en beneficio y bienestar de las familias dominicanas y con estricto cumplimiento a los derechos humanos de los trabajadores migrantes. Nuevamente agradezco la confianza depositada por el Instituto Nacional de Migración, por la Organización Internacional para las Migraciones, por la FAO, en Grupo Minerva y particularmente en mi persona para el desarrollo de esta investigación. Agradezco también la ayuda del Ministerio de Agricultura por el apoyo en la realización del estudio y agradezco al equipo de investigadores que fueron parte de este proceso que está culminando el día de hoy. Y finalmente agradezco a todos los aquí presentes por su atención. Muchas gracias. La exposición del señor José Miguel Macías pues nos ha dado un recuento bastante preciso del contenido de este libro, que es un esfuerzo de múltiples instituciones y que está encaminado a continuarse replicando en otros sectores para poder pues desarrollar y generar las informaciones necesarias para tomar decisiones en materia de políticas públicas. Ahora vamos a dar paso a las palabras del señor Osmar Benítez, quien es el presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana y que nos va a estar acompañando con unas palabras más en contexto con ese grupo importante que es parte central del estudio, los productores agrícolas y ese campo dominicano que estamos buscando conocer y entender su vinculación con las dinámicas migratorias. Muchas gracias. Lo primero es agradecer y reconocer el trabajo que hoy nos presenta el Instituto Nacional de Migración, que dirige nuestro amigo y asesor de muchos años en este tema, Wilfredo Lozano.
valorar la presencia del ministro de Trabajo y de los demás miembros de la mesa principal. Cuando tuve la oportunidad de leer el libro, lo leí completo, lo revisé después con las notas amarillas para ver y entender los hallazgos de esta investigación, me llenó de satisfacción ver que al final recogían los desafíos que todos nosotros admitimos como lo que es la fotografía de lo que pasa en el campo dominicano. Nosotros aquí en nuestro país debemos hablar la verdad. Debemos hablarnos la verdad. Ni pintar la cosa que no es y no dejar reconocer las cosas que son. La Junta Agroempresarial Dominicana es una institución que tiene ya 37 años cumplido y contando, trabajando con los agricultores del país. Y lo quiero decir con propiedad. Superamos una matrícula de socios de más de 180,000 afiliados. Según el precenso organizado por la FAO, hay 248,000 agricultores. Nosotros tenemos más de 180,000 subiendo, quiere decir que tenemos más del 80% de los agricultores registrados con nombre, cédula y teléfono. Y es una presencia en todas las geografías del país. En todas las provincias tenemos un consejo provincial que agrupa a los socios de esa provincia. Y por lo tanto tenemos calidad moral para venir a hablar del tema de la mano de obra en el sector que representamos. Para muchos no debería ser así. Para muchos no debería ocurrir así. Pero una cosa es lo que uno quisiera y una cosa es la realidad que vivimos. La realidad que vivimos es que la mano de obra extranjera, particularmente la mano de obra haitiana, es hoy por hoy el 80% o más, y en algunos casos el 100% de la única mano de obra que tenemos en las actividades productivas del campo. Es una realidad y no la podemos soslayar o tratar de ocultar. Que querramos una cosa diferente, bueno, ese es un deseo y quizás una expresión de buena voluntad, pero los hechos son esos. Y esa es la realidad que diariamente vivimos. Todos nosotros, en una conversación con mi amigo el ministro de Interior y Policía, con mi amigo el ministro de Trabajo, son amigos míos de antes de ser funcionarios, le hemos dicho, queremos que sea diferente. Trabajemos juntos para que sea diferente. Pero mientras tanto, tenemos que vivir con esto. Así que mientras no encontremos una fórmula que nos permita de manera sensata, práctica y bien orientada a cambiar esa realidad, esos son los hechos. Hemos vivido experiencias tratando de motivar la mano de obra dominicana. Hay muchas historias en el campo contadas. Yo conté una que me pasó en mi propia finca. Yo decidí financiarle motocicletas a jóvenes dominicanos que quisieran trabajar agricultura. Y conseguí 19 jóvenes dominicanos. Siempre y cuando le asegurara que iban a tener una motocicleta, que ellos la iban a decorar, que ellos la iban a usar. Ya ellos son unos jefes en el pueblo porque andan montados. Segundo, cuando termina su jornada de 8 horas, porque aquí el Comité Nacional de Salario establece que son 10 horas, pero nadie, absolutamente nadie, ni haitiano ni dominicano, trabaja más de 8 horas, a pesar de lo que establece el Comité Nacional de Salario. A pesar de lo que establece el Comité Nacional de Salario,
queremos pagar ahora una tarifa de 500 pesos por jornada diaria, nadie paga 500 pesos. Todo el mundo paga no menos de 100 pesos más, no menos. Normalmente pagamos más. Yo, por ejemplo, en mi finca, pago 700 pesos, 200 pesos más que lo que manda el Comité Nacional de Salario. Pero esa falacia que se ha vendido aquí en este país, algunos no sé con qué intención de que hay una diferenciación en el pago de la mano de obra y que le pagamos menos al trabajador haitiano, eso es completamente falso. Sí es correcto lo que dice el estudio de que por especialización se paga diferente. Yo tengo trabajadores haitianos que son especializados ya en usar una maquinita desbrozadora de hierba, que ya no es chapeado con machete porque ya eso tola demasiado, una maquinita que tiene unos hilos plásticos abajo y va desbrozando, a ese se le pagan 100 pesos más que el que está trabajando haciendo el bucho. O aquel que aplica herbicidas, que ya aprendió cosas, a ese se le pagan 200 más. Y no solamente eso, que cuando termina de trabajar y se le da el almuerzo, a ese se le permite que se vaya a su casa, para que se bañe y pueda evitarlos. Es una realidad que vivimos. Por eso le hemos dicho al Consejo Nacional de Migración, entendemos la necesidad y la respaldamos de organizar la casa. Que todo el extranjero que esté aquí, sea obrero o un profesional, esté debidamente registrado como corresponde en cualquier sociedad civilizada. Que todo el mundo esté registrado y que se sepa quién es y dónde está. Estamos de acuerdo con eso. De hecho, respaldamos que la nueva propuesta del registro biométrico y documental se haga para asegurar eso, de saber cuántos somos o cuántos son y dónde están, 100% nuestro respaldo. Porque eso tiene que ver con temas mucho más allá de la labor agrícola, de la labor del hotel, de la construcción. Tiene que ver allá hasta con un tema, como dice mi amigo Chu, de seguridad nacional. Y hemos dicho, inclusive, le hemos pedido a las autoridades, miren, con la experiencia que tenemos, sector construcción, sector turismo y sector agro, que hemos creado un comité de trabajo que nos reunimos cada 15 días y ayer tuvimos la reunión, hemos dicho, no necesitamos traer en este momento más trabajadores que lo que ya tenemos en el país. Si la economía crece y se expande la agricultura, se expande la industria, se expande el turismo, es posible que necesitaremos más mano de obra que la que tenemos. Pero ahora mismo no necesitamos traer más de los que tenemos. Pero lo decimos a las autoridades. Ahora, los que tenemos, ayúdame a regularizarlo. O sea, está bien, no cierren la puerta, hagan el famoso muro del presidente aquel, de allá de Estados Unidos. Hagan lo que ustedes quieran. Pero ayúdenos a regularizar lo que tenemos aquí, porque tenemos trabajadores aquí que han sido registrados, regularizados, bien o mal, pero tienen un carnet que lo podemos identificar. Ese carnet está vencido. Vamos a renovarlo. Renovarlo por un año y vayan registrando y chequeando cada quien. Y que cada quien reporte, estos son los míos, míralo aquí, porque trabajan conmigo, porque además del carnet yo le tengo un carnet de la empresa. ¿Verdad? O sea, tenemos que buscar una fórmula, ¿por qué? Y en esto se requiere la participación activa del sector productivo, construcción, sector servicios, turismo y nosotros, el gobierno dominicano y el Estado haitiano. ¿Por qué? Porque tenemos socios, tenemos empresarios que han pagado, que han depositado el dinero, hemos pagado, porque yo también, el dinero para sacarle pasaporte a esos trabajadores. Yo tenía 59 haitianos, me quedan 19. Pero esos 19 quisiera sacarle el pasaporte. Y he depositado el dinero y todo en el consulado haitiano y no hay forma que me den el bendito pasaporte. Entonces, esa es la realidad. Por eso le pedimos al Consejo Nacional de Migración y se lo pedí al presidente Abinader también. Sentémonos, digamos cuál es la regla, pongamos un tiempo
y vamos entre todos a ver cómo normalizamos esto, con su pasaporte, con su visa, con su permiso temporal de trabajo, con todo. Pero ayúdeme a hacer eso. Pues yo lo quiero hacer, pero ayúdame. Ahora, mientras tanto, estoy expuesto a que venga un inspector y llegue a mi finca y diga, pero mira, este tiene el carnet, pero está vencido, una multa no menos de 60,000 pesos, hasta un tope de 300,000 pesos. Y un agricultor, ¿cómo puede pagar eso? Entonces, vamos a sincerarnos. Yo quiero reconocer este trabajo, Wilfredo, y ojalá que podamos hacer próximo el banano, la caña de azúcar y el café y el cacao. Y ahora digo por qué. Tenemos un problema, y aquí que está mi amigo, o soy amigo de él, desde joven y de su padre, que siempre me distinguió. En el Consejo Nacional de la Seguridad Social deberíamos tomar una decisión que nos ayude a registrar en la seguridad social a esos trabajadores que tengan, aunque sea la cédula, aunque sea el acta de nacimiento, aunque sea el pasaporte vencido, que lo podamos registrar. Y esa en este momento es el mayor desafío que tenemos y el mayor riesgo que tenemos. ¿Por qué? Porque el sector que exporta bajo el comercio justo o fair trade, hoy tenemos hasta el mes de julio para demostrar que esos trabajadores haitianos están registrados en la seguridad social, porque si no, nos van a sacar de comercio fair trade, comercio justo. ¿Y qué es comercio justo? Es un mercado de gente que, preocupado por el trato bueno a los trabajadores, están dispuestos a pagar $2, $3 y hasta $4 por una caja de banano, o por un saco de cacao, o por un saco de café. República Dominicana hoy por hoy es el país que más exporta en comercio fair trade. Y estamos corriendo el riesgo de que nos quiten esa certificación. Si nos la quitan, este país no solamente pierde un espacio en el mercado, sino que pierde $2, $3 y $4 por saco que entran al país, a la economía. Y todo es porque necesitamos registrarlo. Pero cuando queremos registrarlo en la Seguridad Social, nos exigen documentos que desafortunadamente no la tienen ellos. Yo quiero conseguir eso, no lo puedo conseguir y el gobierno haitiano no me ayuda tampoco a conseguirlo. Entonces, de alguna manera, una solución que diga, bueno, de manera provisional y por un año, vamos a concederle al que muestre un contrato de trabajo, de alguna manera que podamos registrarlo en la Seguridad Social. Estamos hablando que esos tres sectores nada más, tabaco, banano, cacao y café, representan $481 millones al año de exportación. Y lo otro nos pasa con el sector azucarero. El sector azucarero, por los séculos ha sido acusado de esclavitud, de maltrato, de trabajo infantil. Y tenemos el Departamento de Labor, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que andan buscando todo el tiempo una excusa para quitarnos el derecho al acceso preferencial de la cuota azucarera norteamericana. Y los grupos de presión también que luchan por eso. Y el Congreso, los caucus, principalmente los grupos minoritarios, que nos acusan de eso. Y no hay nadie, con la excepción del sector bananero, que haya hecho más esfuerzo de registrar a sus trabajadores que el sector azucarero. Todos los trabajadores del sector azucarero están biometrizados, todos sin excepción. Le tienen su fotografía, sus huellas dactilares y todo. Y han gastado millones. Solamente un ingenio ha invertido más de 60 millones de pesos tratando de conseguir los papeles. 512 pasaportes, ¿le han entregado cuántos? 14 pasaportes. Pero los cuartos pagados. Se me acabó el tiempo, porque para este tema el tiempo tiene que darnos para entenderlo. Porque el sector azucarero exporta $150 millones. Y hace tiempo que el trato que se le da a los trabajadores haitianos, los ingenios azucareros, es un trato decente. Así que muchas gracias.
palabras del señor Osmar Benítez, pues nos llaman la atención de una situación pues grave que necesitamos atender, necesitamos combatir en base a evidencias que nos permitan tomar acciones pertinentes, acciones que sean el reflejo del ejercicio de la gobernanza democrática, donde se escuchen todas las partes, donde cada uno de los actores sean partícipes de las decisiones que eventualmente se tomen. Nosotros tenemos ahora la participación también con unas breves palabras del señor Josué Gastelbondo, quien es el jefe de misión de la Organización para las Migraciones, una de las instituciones pues, que ha hecho posible la realización de este estudio. Y vamos a dar paso entonces al señor Gastelbondo. Buenas tardes para todas, para todos. Un especial saludo al apreciado ministro de Trabajo, a su equipo, al maestro Wilfredo, viceministro Silié, viceministra Olaya, a Eric Dorrejo, que creo que es de quien más conoce el mundo de la frontera en este país. Yo quiero, y bueno, a Alicia, al equipo nuestro, a todos los asistentes, a los investigadores. Yo leí el estudio completo. Quiero como saltar en algunas reflexiones, pero que dejen puestas piezas sobre la mesa para la reflexión. Pensamos que ese era el tema del estudio porque a veces se piensa que el tema de la mano de obra extranjera en el país es un tema del sector exportador y es un tema de los productos que se van del país. Y reflexionando con el maestro Wilfredo le decía, ¿y qué pasa si esa misma reflexión se trae al plato de la mesa y al comedor de la casa? Y se piensa que lo que puede estar en riesgo es el arroz, la habichuela, el plátano, el mangú. Y ahí ya cambia la percepción ciudadana de que el tema de los haitianos sin documentos es un problema del mercado justo de los bananeros o de los exportadores de azúcar. No, esto tiene que ver con el plato diario. Tiene que ver con la comida diaria. Es como una primera pieza que quiero dejar sobre la mesa. La segunda es, la mayoría de gente en el mundo migra por trabajo. Aunque lo hemos dicho y se dice en todos los escenarios, pareciera que el tema pasara a ser secundario después de que se menciona. De los más de 280 millones de personas que hay en el mundo migrando, la gran mayoría es por oportunidades de trabajo. Y la consecuencia de ese tema debería ser que es desde el ámbito de las competencias de trabajo de los gobiernos y de planeación de los gobiernos y de desarrollo de los gobiernos que deberían marcar la pauta de las políticas migratorias. Porque es que la gente va a buscar trabajo y el trabajo surge en los países por las dinámicas de desarrollo del país y las dinámicas de desarrollo de los países están vinculadas a la planeación del desarrollo. Entonces, planeación, desarrollo y trabajo deben ser como las pautas de las políticas públicas que generen el marco sobre el cual se haga la política migratoria. La política migratoria no se puede basar en ideologías o en preceptos culturales. Tiene que tener como base de marco, tiene que tener en cuenta, obviamente, aspectos culturales, ideológicos, históricos, por supuesto. Pero el horizonte sobre el cual se tracen las políticas migratorias tienen que ver en la realidad con el desarrollo, la economía, el trabajo y la planificación. Ese como un segundo elemento en la mesa. La primera vez que yo trabajé con la OIM fue hace un poco más de 10 años. Y yo venía de unos cargos públicos en gobierno antes de entrar, en gobierno colombiano antes de entrar. Uno de ellos
en un viceministerio que estuve a cargo como viceministro, tenía el tema del ordenamiento territorial en Colombia. Y ese era un tema por el cual cuando la OIM me vincula, me dice, ayúdenos al tema de migración laboral de colombianos hacia el exterior, en un programa de migración laboral al exterior. Y estuve 3 años en la OIM Colombia, ayudando a llevar campesinos colombianos de zonas de prioridad de desarrollo local a trabajar entre junio y noviembre en España, en la región de Cataluña. Y ahí va uno viendo cómo 11.000 productores de la Unión de Payesos van diciendo, yo necesito 5 trabajadores, yo necesito 11, yo los necesito este periodo para esta actividad, para empacar la fruta, las mujeres para cosecharla, los otros para... Desagregan la lógica del trabajo. El empleador dice qué necesita. El servicio de ocupación de Cataluña dice, listo, usted necesita tantas personas en total. Buscan españoles, luego buscan gente europea y luego buscan gente extracontinental. En 3 años de mi vida tuve la oportunidad, primero de conocer en detalle la producción de fruta en Cataluña y luego, si por periodos de trabajo, los mismos trabajadores colombianos, ya estando en esa zona, podían rotar al sur en la fresa o al norte en espárrago o con la naranja de Valencia. Y así, digamos, el costo que implicaba el traslado aéreo podía distribuirse entre otros empleadores. Y cómo esos trabajadores llegaban y tenían derecho a salud, tenían derecho a vivienda digna y formulaban proyectos de desarrollo local de sus comunidades de origen. Es decir, la gente, nosotros llevábamos 100, 200 campesinos de determinadas zonas a trabajar 6 meses, a que ahorraran y regresaran a invertir en proyectos de desarrollo de sus comunidades de origen, con sus ahorros, con cooperación. Eso me ha hecho pensar mucho en que las últimas semanas en este país no ha habido, en el último mes y medio, en que no haya habido gente dominicana que ha muerto o cruzando por el mar o en la tragedia de Chiapas, enlatados en un camión de traficantes. Y la gente habla del accidente de Chiapas como si hubiese sido un accidente de tránsito. No, esas personas iban en manos de unos mafiosos, traficantes, delincuentes, a quienes les pagaron para que los llevaran hacia Estados Unidos. Y en las manos irresponsables de unos delincuentes, traficantes, perdieron la vida. Entonces, ahí hay un tema y todos los días salen yolas hacia Puerto Rico, todos los días. El año pasado, entre las interceptaciones, hubo 78 niños, niñas y adolescentes. Ha habido prácticamente una yola interceptada por día. Y en lo que iba del año pasado ya van más de 6.000, casi 7.000 pasaportes entregados a dominicanos que lograron entrar a Puerto Rico de manera irregular por yolas, que van al consulado y piden pasaporte nuevo. 7.000 en solo el año pasado. ¿Qué pasa con el tráfico ilegal y con las mafias de traficantes? Que se nutren de la falta de una oferta legal de trabajo. Y ese es el debate entre la migración regular o la migración irregular. Cuando no hay ofertas de una migración regular, se le abre la autopista a los traficantes y a las mafias de lucrarse del tráfico de migrantes. La oportunidad que tiene hoy en día el gobierno dominicano de que se hayan abierto un cupo de visas para trabajo temporal en Estados Unidos y en Puerto Rico puede permitir generar entre el Ministerio de Trabajo y la Cancillería un programa de migración regular ordenada de dominicanos legal hacia Puerto Rico para que trabajen una temporada y regresen a invertir en sus comunidades de origen. Un modelo similar al que montábamos con España, pero montado entre República Dominicana y Puerto Rico. Si la gente dominicana encuentra ofertas de trabajo en Puerto Rico con una posibilidad de tener una visa de trabajo con la participación del Ministerio de Trabajo y la Cancillería, no se monta en una yola a arriesgar su vida. Ni hay muertos todas las semanas, porque es que hay muertos todas las semanas.
en la misma perspectiva y con la otra cara de la moneda, una persona haitiana que está hoy en Haití sabe que le van a dar trabajo para sembrar una habichuela, pero no tiene canales legales para venir. Una persona haitiana sabe que le van a dar trabajo para sembrar el arroz, pero no tiene a dónde ir a tramitarlo. Y lo curioso es que la ley lo permite. La ley tiene contempladas las oficinas de coordinación laboral a cargo del Ministerio de Trabajo y de la Dirección General de Migración, que están desde la ley en el 2004 y que aún es de las tareas pendientes por implementar y sobre las cuales el ministro de Trabajo está muy comprometido con el Consejo Nacional de Migración en ponerlas a andar, a monitorearlas, a probarlas, a ponerlas a funcionar. Ha habido varios ejercicios. El más importante, lo que no tiene lógica en un país, es tener todos los trabajadores inmigrantes sin documentos de permisos de trabajo en su país. Eso es sorprendente, por decirlo menos. Y la República Dominicana había logrado entre el 2014 y el 2015 tener un registro de se registraron 288,000 extranjeros que ya estaban aquí desde hace más de una década. Que no estaban hablando de convertirse en dominicanos, no, estaban hablando de tener permiso para trabajar acá, claramente extranjeros. De esos 288,000 hubo un grupo pequeño que no entregó documentos de identidad, que fueron un poco más de 20,000. De resto, 102,000 presentaron registros civiles de nacimiento, más de 90,000 pasaportes, más de 70,000 cédulas. Y con esos documentos, el Ministerio de Interior y Policía y la DGM les asignaron primero un documento para poder trabajar en el país entre el 2015 y el 2017, y en el 2018 les asignaron una categoría de trabajador temporero, la gran mayoría de ellos, y les dieron un permiso de trabajo temporal por 2 años, que vencía el año pasado. De esos, renovaron en el 2018 203,000 personas. De esos 203,000, a finales del año pasado habían cotizando en la Tesorería de Seguridad Social por aportes de empleadores 38,000 trabajadores del plan de regularización, 38,000 en salud, pensión y riesgos profesionales. Pero esos carnets no se renovaron en el 2021 y se vencieron todos, y es de lo que habla aquí. Había 203,000 trabajadores extranjeros, claramente extranjeros, con permisos de trabajo, de los cuales cotizaban 38,000, se desaparecieron 38,000 cotizantes del sistema de salud y pensión. Es muy raro que un país se dé el lujo de perder 38,000 cotizantes cuando un régimen de salud y pensión es tan importante en los cotizantes. Por una decisión que es renovar el carnet del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Dar un plazo para pedir qué documentación se les va a pedir y trabajar de la mano con el gobierno haitiano para hacerlo. Esos ya están aquí, como decía el sector empresarial. Llevan más de 10 años aquí y tuvieron estatus migratorio regular y categoría migratoria asignada por la Dirección General de Migración como trabajador temporal no residente. Para quienes tienen alguna duda, un hijo de un trabajador temporal no residente que nace en la República Dominicana no es dominicano. Tiene derecho a la nacionalidad de los padres, porque los que somos no residentes, nuestros hijos no tienen derecho a la nacionalidad dominicana. Yo soy diplomático, soy categoría no residente, si tengo un hijo en República Dominicana, no es dominicano, tiene la nacionalidad de los padres. Entonces aquí tenemos un tema de migración laboral muy importante. Este gobierno se ha comprometido con el desarrollo de Pedernales. Hoy las noticias dicen que en 6 meses empiezan las obras. En 6 meses debe haber miles de trabajadores contratados para el desarrollo turístico integral de Pedernales en una estrategia importantísima del gobierno para el desarrollo
de la zona más deprimida del país. Y ahí hay un desafío de que la migración laboral que trabaje allí lo haga dentro de un nuevo modelo de migración regular, ordenada y documentada. Yo reconozco y digamos, como Naciones Unidas, entendemos la importancia que el Consejo Nacional de Migración le está dando a estos temas. Reconocemos que están trabajando en detalle por encontrar salidas, por encontrar el mecanismo, por probar modelos, por ajustar los marcos normativos, respetando la ley y flexibilizando el reglamento, buscando ejercicios piloto. Para eso, cada país tiene su propio marco normativo, pero también hay unas experiencias de referente. Acaban de ir el Ministerio de Trabajo, DGM y el Instituto a mirar la experiencia de Costa Rica con la contratación de campesinos nicaragüenses como de trabajadores de comunidades indígenas del sur. Estamos fomentando el intercambio de experiencias para construir colectivamente una salida al tema. Reitero las felicitaciones de parte del Sistema de Naciones Unidas y de la OIM al ejercicio que están haciendo el Ministerio de Trabajo, Migración, el Instituto Nacional de Migración, con este mecanismo de saber medir la demanda de trabajadores con el detalle que lo plantea. Creo que lo que se avanzó con venezolanos es muy importante. A ver, 40.000 venezolanos de mano de obra, en su mayoría calificada, aportando al desarrollo del país. Ahora hay todo un desafío de integración. Pero falta trabajar la mano de obra no calificada, que es la mano de obra haitiana que está en los campos. Yo creo que estamos cerca y el gobierno tiene todo el respaldo nuestro para que cualquier cooperación técnica que requieran podamos brindársela con nuestro mayor compromiso. Los desafíos son complejos, pero las soluciones están muy cerca con la voluntad política que está poniendo el gobierno a solucionarlo. Felicitaciones por el estudio, felicitaciones por los desafíos y por lo cerca que están en las soluciones. Cuenten con nosotros. Muchísimas gracias al señor Josué Gastelbondo, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones. Pues quedamos con unas palabras alentadoras, unas palabras de felicitación, pero también de instarnos a continuar construyendo colectivamente soluciones eficaces, soluciones viables para abordar pues, las necesidades de mano de obra que tenemos en el país y todos los otros desafíos en materia de migración laboral. Este encuentro estaría incompleto si no les damos la oportunidad a ustedes de expresar dudas o preguntas que tengan sobre el estudio. Y entonces ahora vamos a pasar a ese momento de responder las inquietudes del público que nos acompaña en caso de que así lo deseen. Buenas tardes. Mi pregunta es para el ministro. Me parece que se va. Me parece que se va. Si se marcha, entonces nada. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Disculpamos pues el cambio que hemos tenido que hacer con la presencia del señor ministro de CANS, quien ha tenido que retirarse por otro compromiso. Nos disculpamos genuinamente y esperamos poder tomar su pregunta y poder pues responderla dentro de lo posible. ¿Alguna otra persona que desee expresar alguna inquietud? Bien, si no hay preguntas, como dice el señor Benítez, vamos a dar cierre a esta jornada de hoy, agradeciendo a todas las personas que se han dado cita de manera presencial y virtual. Les invitamos a disfrutar de este libro
que tienen ustedes tanto de forma física, los que están acá con nosotros, como de manera virtual a través del portal de transparencia del Instituto Nacional de Migración en la pestaña de publicaciones. Muchísimas gracias nuevamente y buenas noches a todos y todas.